Bueno, a ver. Martes 23 de agosto se viene la aprobación de la llamada del Cthulhu. Me llama el Cthulhu, me está llamando Cthulhu. Vamos a probar este juego, a ver qué tal. Va a haber una parte que no me va a gustar mucho de este juego. Creo que no está en español, solo está subtitulado en español. Y esto está la polla de juegos que no hablan en español y que tengo que estar leyendo todo el rato en vez de mirar la cinemática, ¿vale? Estoy un poco hasta la pollísima de eso. Aparte de eso, el juego va de... no tengo ni puta idea. De cosas siniestras. No me he enterado. Vi un trailer de mierda y poco había que se explicase en ese trailer de mierda. Pero el ambiente del juego está guapo. Creo yo. Adentro de la locura. Pues vamos. Yo creo que estoy ya loco, pero bueno. Un poco más. Nos metemos un poco más. Iluminación quiero bastante. Porque siempre me pasa que no veo una mierda los juegos. Entonces yo la iluminación se la meto, pero vamos, hasta el fondo. Hasta el fondo de iluminación. Vale. No puedo cargar partida, perfecto. Ajustes. Gráficos. Nada más que me deja subir el brillo en gráficos. Vale, perfecto. Juego. Subtítulos sí. Detección sí. Retículo no. No sé qué es un retículo, pero vale. Retículo es para apuntar o algo de eso, ¿no? Global. Es que si fuera retícula sí. Pero retículo no lo sé. Retícula sí que es la retícula es la mirilla para apuntar. Pero retículo. No sé lo que es un retículo. Mando inalámbrico. Sensibilidad de la cámara. Vamos a dejarlo así de momento. Vibración del mando, sí. Que me vibre. Que me vibre a tope. Nueva partida. Capítulo 1. Agencia de investigación de Pierce, Boston. Boston, 1924. Edward Pierce, veterano de la Primera Guerra Mundial, ahoga sus recuerdos en alcohol y somníferos. Así ya me conozco yo alguna. Ahora trabaja como detective privado, pero le cuesta encontrar un caso que le despierte de su letargo. Pierce debe encontrar un caso nuevo pronto o se arriesga a perder la licencia. Madre mía. O sea, que eso es que le quiten la licencia. Madre mía, hermano. Que le quiten la licencia al Pierce. Al Pierce Brosnan. Ah, no. Edward Pierce. Le quitan la licencia de detective privado. No, Pierce. No te la van a quitar. No te la van a quitar. Aquí estoy yo, para que no te la quiten. Que los dioses se apiaden de aquel que, en su tozuda sensibilidad, es capaz de conservar la cordura hasta el espantoso final. Hostia, qué susto. Puto machero, me falla en el momento en que quiero ver la cinemática. ¿Qué pasa? Oh. Tío. Pedazo de la tripa, ¿no? ¿En primera persona este juego? ¿En primera persona? Yo no sabía yo que era en primera persona. Esto de arriba son algas. Pero esto de aquí abajo no son algas, ¿eh? Esto no son algas. Círculo de agacharse. Círculo de agacharse. A ver. Sorpreséame. No, mierda. La hierba está muy potente. Tengo mucha potencia. A ver. Buah, tengo que dejar de fumar una temporada.
Que se me... Uf, se me limpian un poco los pulmones. Pedazo de pescado, ¿no? Vaya pedazo de... esto es un... Esto es una sardina modificada genéticamente para que sea más grande. Y esto es un... esto es un delfín. Eso es un delfín. Medio delfín, medio tiburoncio. Sí. Agáchate, vale. Eso ya lo he descubierto. No puedo. No puedo romperla, la cadena. Me agacho. Estoy por aquí. Hola, buenas tardes. ¿Dónde me encuentro? No puedo. No puedo con mi arma. Combatir la oscuridad. Tienes que alumbrar objetos específicos para interactuar con ellos. Vale, aquí pasa una cosa. En mi grabación no se ve, pero yo, como estoy aquí con luces, me estoy reflejando yo en la pantalla. Entonces, en las zonas oscuras me veo a mí mismo. Ahora mismo aquí, yo en mi pantalla me estoy viendo a mí mismo. Entonces, solución. Tengo que apagar luces, Tengo que bajar luces. Porque si no es que nada más que me veo a mí mismo. Me da más miedo. Me da más miedo verme a mí mismo que... el juego. A ver. Entonces, necesito esto, Buah. Lámpara de queroseno. Yo quiero senos. Querosenos. Esto tiene pinta de explosivo, ¿no? Explosivo. No veo el barco. No puedo hacer nada. Hay un tiburón ahí, Cuidado, que me está vibrando el mando. Hay un tiburoncio por ahí. Vale. Por ahí no se puede ir. ¿O sí? Estoy perdido, Estoy perdido. Tiene que ser por aquí, de alguna manera. Estoy perdido. ¿Correr puedo? No. Es imposible, ¿Aquí qué hay en las cajas estas? No hay nada, Tengo que hacer que me coma el tiburón o algo. Hay que bajar al agua. No se puede, No te deja bajar al agua. A lo mejor hay que esperar aquí. Pues me estaba temblando el mando aquí. Oh, con R2 hago así, Vale, me voy para los lados. Con R1 y L1, ¿vale? Y ya está. Hermano, ¿qué mierda hay que hacer? ¿Qué mierda hay que hacer? ¿Para dónde hay que ir? Coge la puta antorcha aquí. Esto no me gusta. Cortapernos. Amigo, ¿cómo te voy a cortar todo el perno aquí, Te lo voy a cortar entero.
Tela te arrastra, el destino tira de ti de forma ineludible. What's going on here, man? Vale, esta no me deja ya ni cortarla. Vale, ese es el otro camino. Bueno, venga. Hasta tarde. Vale, de momento cueva llena de tripas de animales marinos. Qué ofrenda más puta idea. Dios, hay tiburones, orcas. Cuidado, que se viene la música del... La música del Evil Dead. Evil no sé qué. Correr con R2. Con L2. ¿Y por qué puedo correr ahora? ¿Que me persigue alguien? ¿Me persigue alguien? ¿Me persigue alguien? Evil Within era el juego. El Evil Within. No tiene cara a nadie, ¿eh? No tiene cara a nadie. Sería por ser esa pesadilla. Sí, pues mira cómo te lo bebes, cabrón, ¿eh? De dos en dos. Agencia de investigación Pierce. El médico podrá decir cuantas veces quiera que ya no necesito el remedio para mantener a raya los recuerdos, pero yo sé que volverán si paro. Cualquier mañana de estas es probable que no me despierte. A pesar del tratamiento, vuelvo a oír voces en mis sueños. Pero esta vez son diferentes, desconocidas, parecen brotar a la superficie desde las profundidades ancestrales e ignotas. ¿Qué criatura sin nombre es la que me llama? El Cthulhu. A ver, tengo más cosas. Pierce. Profesional. Se necesita antes del siguiente. La fuerza representa tu habilidad para recurrir a tu capacidad física. Si mejoras estabilidad... Pero ¿por qué tengo cosas que ya están mejoradas? 1, 3 de 5, 1 de 5. ¿Por qué? Psicología... 2 de 5 de psicología en el comportamiento humano. Si mejoras estabilidad, aumenta la probabilidad de comprender las motivaciones de una persona según su comportamiento o el análisis de objetos. Pero qué mierda. Y también tengo cosas de cordura. Trauma psicológico. Edward Pierce es un veterano de Primera Guerra Mundial que participó en la ofensiva Mosa-Argonne. Es uno de los pocos supervivientes del batallón perdido, dado que las unidades estadounidenses, que fueron grandes pérdidas por fuego de artillería de enemigos y aliados, se vieron obligados a mantener su posición durante días, rodeados de los cadáveres de sus compañeros, sin comida ni medicinas, y sus compatriotas los dieron por perdidos. Estos acontecimientos traumatizaron a Pierce. Ahora toma somníferos y alcohol para calmar las pesadillas que lo persiguen. Darkwater. Nada. Lugares. Agencia de investigación. Oficina. Que pertenece a la agencia de detectives de Wentworth. Después de la Gran Guerra decidí instalarme en Boston, donde siempre hay trabajo para gente como yo. Llegan casos pequeños sin parar. Adulterio, venganzas, desapariciones que no lo son. El viejo sofá de la oficina no es tan cómodo como una cama de verdad. Y debería tirar las botellas vacías. Pero este sitio es mío, por el momento. O sea que... Ya puedes saber toda la mierda. Toda la mierda que quieras, pero es mío. Y guardo toda la mierda que yo quiera. Pistas, nada. Inventario. Lost Battalion. Mi viejo mechero en el que hice una inscripción de recuerdo en la 70 y tropecientos, no sé cuánto. Mi viejo mechero, Ahí lo tienes. Ahí lo tienes, míralo. Infalible. Infalible, 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 infalible. Es infalible.
Es infalible. Bueno, seguimos. Vamos a investigar aquí mi habitación. La habitación de Pierce. Hostia, sí que hay cosas, hermano. A ver este cuadro. The Lost Battalion. Holding your position and obeying orders. That isn't courage. El libro porno de Army. I used to be an avid reader. I used to be an avid reader. Antes, pero ya no. Ahora soy borracho. Ahora soy borracho. Como él me está recordando un poco este personaje y la oficina y tal al BioShock Infinite. ¡Mi diploma! The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Certificado de membresía. Wentworth Agencia. United States Detective de Agencia. Agencia de Detectives de Estados Unidos. Vale. Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. Una mujer casada se escapa con su amiga. Su marido fue incapaz de entenderlo. El marido nunca entendió que su mujer le hubiera abandonado. Me estuvo llamando durante semanas después de terminar la investigación. Pobre tío. Pues sí, te abandonó, te abandonó. Se ve que la amiga la tenía más grande que tú, o algo. A ver. ¿Aquí qué hay? A good old story of blackmail in a speakeasy. Chantaje. Al dueño del bar que me contrató no le gustó la manera en la que cerré el caso, pero cuando vives al margen de la ley, no hay mucho con lo que atacar a un detective privado que tiene pruebas en tu contra. Natural sciences, linguistics, archaeology. Mi hermano, tranquilo, Sí que has leído tus cosas. Oh, gracias. Gracias. Entonces este cajón que yo estoy abriendo aquí como un loco... No, este no tiene nada, ¡Eh! No estoy. I wonder why I still take these things. Está bueno esto, Los médicos me lo recetaron cuando volví de la guerra y me juraron que se acabarían las pesadillas, pero de hace un tiempo han ido perdiendo efecto. Espérate, que me necesito un lingotazo. Sí. Necesito un lingotazo. Esto afectará a tu destino. Buenas tardes. Agencia de detectives de I'm Pierce. listening. Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the El Wentworth mismo. Detective Agency? El mismo. That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherrifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? What? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet ¿Y again. no los tengo subidos en la nube? Reparte tus puntos de personaje. 8 puntos. Los puntos de personaje te permiten mejorar la puntuación de una habilidad. Elocuencia, investigación, ocultismo. Ocultismo tengo muy poco, El ocultismo representa tu conocimiento de las ciencias oscuras. Psicología. Venga, un puntito de psicología. Otro puntito de psicología. Otro más. Aquí. Que suba, que suba. Y ocultismo también, voy a subir un poco, A chuparla. Y si le doy a eliminar... Ah, me lo quita, Me lo quita, Ocultismo y... Hostia, es que medicina... Medicina también está importante, Percepción, psicología... Vamos a subir un poco de psicología. Validar. Yo creo que hay que validar el reparto. Sí. Thank you for this information, Mr. Pierce. No entiendo de qué va cada cosa, así que... And on a related matter, may I raise a sensitive question? Necesito otro trago. As you know, Necesito we otro trago. regularly monitor the progress of our contractors, and it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Perdona que estaba borracho. You know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. O sea, el tío, si no, el... Toma, toda la boca.
I'm coming. Si no le gusta el caso, no lo acepta, ¿no? Él prefiere, aunque sea pobre, aunque no tenga un puto duro. Dice, no, este caso no me gusta. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. La cueva de un borracho, es que sí, tiene pinta, ¿eh? You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, Tranquilo. industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come Lo to soy, me, las dos cosas, las dos cosas. it means you're desperate. Nobody believes Estando me. borracho, trabajo mejor. They take me for an old fool. Sarah, Y a my mí por little un viejo girl, borracho. she is dead. Even you Joder. must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Madre mía. Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Quiere que Find out the investigues, chaval. truth. Que no te enteras. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof, I've brought all that I have. Look. I want you Enséñame. to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that Espérate, come to momento mind. psicólogo. Un murciélago. Veo al Batman. Veo al Batman. Veo al Batman. Ahí. Ese es el Batman. what am I supposed to find? Tell me if this is the work of No, madness, es Batman. or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. Es I'll look Batman. at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Tu diré detalles a objetivos actuales. Para abrirlo, bam bam. Agencia de investigación de Pierce. Examinar el dossier de Hawkins. Agencia de investigación. El médico podría decir cuántas veces quieras que ya no necesito el remedio, bla bla. A pesar del tratamiento vale, poco antes de la trágica muerte de la chica, su padre recibió una extraña pintura, obra de Sarah Hawkins. Está convencido de que la envió ella. Me ha traído la obra para que pueda examinarla. Stephen Webster, el adinerado empresario industrial, ha pasado por mi oficina. Quiere reabrir el caso de Sarah Hawkins, bautizado con el nombre de su hija, quien murió en un incendio junto a su familia. Debe examinar los documentos que ha reunido para el caso. Vale, ¿y el cuadro? A ver, déjame ver esto primero y después ya veo lo del cuadro. A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. De momento está interesante el juego, ¿eh? Hacer Darkwater, bocetos de la familia Hawkins, no mucho. Pero ese no es él, ¿verdad? No es él, el de la derecha, será su marido. Una etiqueta de envío, es casi ilegible. Joder, mi puto mechero infalible. No para de fallar. Necesita una gota de gasolina. Es casi legible, pero entiendo parte de la dirección. Almacén 36, Darkwater. El informe policial dice que el fuego empezó en el comedor y se llevó a toda la familia. La policía concluye que fue un accidente doméstico. Sin embargo, hacen hincapié en la fragilidad mental de Sarah Hawkins. ¿Por qué? Un recorte de prensa. Un artículo sobre el matrimonio de Sarah y Charles Hawkins, un hombre de negocios de la isla de Darkwater. Llevan una vida solitaria con su único hijo, Simon. Vale. Vale. ¿Y aquí qué? A ver. Its strange beauty isn't enough to hide the feeling of dread it carries. So, Mr. Pierce, what do you make of these Ex-Oblivion. elements?
Pues espérate, que tengo que resolver esto. Investigar sobre el almacén. ¿Dónde vivía Sarah Hawkins? Hay algo en esa historia que no encaja. Se lo está pidiendo a la persona equivocada. El informe policial habla de fragilidad mental. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew Bueno. that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Y estaba viendo la cabeza, ¿no? Saw. Veía visiones y estaba viendo la cabeza. Vale. What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. Vale. ¿Dónde vivía Sarah? Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater Por supuesto. holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. A ver. Hay algo en esta historia que no encaja. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. A ver, le puedo decir esto, pero no se lo está pidiendo a la persona, se lo está pidiendo a la persona indicada. ¿No? Investigar. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. Es toda la información que I necesito. think I'm beginning to understand. I'm willing to do ¿Y el dinero? anything for my daughter to Hay que recover pagar her la mitad honor. por adelantado. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death, Correct. And the rumors about her supposed folly. which you don't totally deny. Find that warehouse. Que Find sí, me lo out has the dicho ya truth 4 regarding veces. Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. La mitad por adelantado. All right, Gastos de I'll trabajo. take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Ya Something's está, ni un wrong. apretón de mano, ni un beso, ni But nada. it's not like I have a choice. Pasa ya el trato. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. Objetivo principal, irme a Darkwater. Objetivo secundario, investigar sobre Darkwater. Dios, necesito otro chupito, Aquí habrá Natural algún libro de... sciences, linguistics, archaeology. Darkwater is Espérate. off the coast Aquí. of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. Ballenas, dice, pero si allí había ballenas, orcas, delfines, tiburones. La isla de Darkwater lleva habitada desde el siglo XIV y todavía guarda muchos de los tesoros que dejaron las tribus perdidas. El romanticismo de estos emocionantes testimonios de creencias ingenuas y primitivas no deben engañarte. No olvides la violencia de sus dioses. Una criatura gigante sigue decorando las paredes de enormes cuevas abandonadas. ¿Se trata de un dios del mar o del sueño? Nadie lo sabe. Los habitantes de la actualidad, hijos e hijas de orgullosos cazadores de ballenas, todavía recuerdan la misteriosa y turbulenta historia de su pequeño territorio en la costa de Massachusetts. Orgullosos cazadores de ballenas, ¿eh? ¿Se puede estar orgulloso de cazar ballenas? Hijo de puta. All I have to do is go to the Ya está, port. ya no investigo más, ¿no? ¿Y el I libro just este? hope that I can find a boat able to take me to Darkwater. Vale, ¿y esto? Leading of Medicine. Un trabajo denso dirigido a becarios jóvenes y profesionales. El primer volumen incluye todas las enfermedades conocidas del mundo civilizado junto con sus síntomas y tratamientos. Y se lo queda el libro, ¿eh? ¿Y le sube la medicina? ¿Le ha subido la medicina o qué?
Vale, aquí tengo información sobre los personajes. El viejo que me acaba de dar el trabajo, un rico hombre de negocios muy respetado en la zona de Boston. Stephen Wester vino a verme para que investigara la muerte de su hija, vale. Edad 41. Charles Hawkins, muerto. Charles Hawkins fue una persona muy conocida en Deepwater. Al ser heredero de una familia de navieros, solía viajar mucho. Conoció a Sarah Hawkins en un viaje a París. Se enamoraron, se casaron y Hawkins la llevó a la remota isla de Deepwater. Tuvieron un hijo al que llamaron Simon y vivieron una vida muy discreta y reservada. Sarah Hawkins es una pintora conocida por su atormentado universo artístico. Se convirtió en un personaje de culto gracias a sus extrañas obras y sus escasas apariciones públicas. Recuerdo que una vez me dijo algo así como: pinto lo que los sueños me susurran. Bueno, que sí. Estaba loquísima. ¡Estaba loquísima! Me voy. Capítulo 2. Puerto de Darkwater. Pierce toma el caso Hawkins. La artista maldita ha sido acusada de provocar el incendio que mató a su familia, incluida ella. La única pista es una perturbadora pintura que le dejó su padre. En la etiqueta del envío figura la dirección de un almacén situado en la isla de Deepwater. Este lugar parece ser el punto de partida de la investigación de Pierce. Ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito, tú ves. Es para hoy. Barco, vaya barco, recordemos que estamos en 1923. Hace 100 años. Focus Home Interactive Presence. Call of Cthulhu. Vaya tu pez. A game by Cyanide Studio. El cochino hablando inglés. Y la petaca con el whisky, no está. We're almost there. Avísame cuando hayamos llegado. Me estoy fumando un porro. Hermano, qué mal rollo. Ya llegas a la isla así. Mal rollísimo. La llamada del Cthulhu. Seila. Sila. No, se llama Sila. Está destruidísimo el Sila. Hermano, hay gente que aparca peor con un coche. Stay on board. Dios. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, Gracias. thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you?
A sad story that we would all prefer to forget. Camina solo. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman, and a great painter. What a tragedy. Dios. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. Vaya. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Perfecto. Está lleno de lapas, ¿eh? Hay un montón de lapas aquí en la madera. Objetivos principales, hablar con Frillo. Objetivo secundario, ir al bar, hablar con Bradley. ¿Qué coño Bradley? El del bar, ¿no? Agente Bradley, lo estoy oyendo. ¿Será este? Este. Hola. Tío, vaya cara, hermano. Same goes for you, sir. Move along. Es Bradley. They seem to be very agitated about a dead animal. You're telling me? These fools think that putting the whale back in the water will bring about the end of the world. They're superstitious. If only you knew. They only listen to Captain Fitzroy. And not always. And you. What brings you to our island? I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. I like you, so I'll be frank with you. Don't go near the place. Don't try to get in. Why? ¿Por qué? Because I told you so. Learn to accept some friendly advice. No, no me sirve. Now, No me sirve. please, allow me to do my job. No me sirve. Porque tú lo dices, no me sirve. Understand, you're not sailors. It's a sign. There's something coming. Something real bad. Escucha lo que dicen, ¿eh? Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. They can't understand. Damn stupid idiots. Forget it. Nobody listens to us anyway. That's no way to treat an old man. Está destrozada, ¿eh? La ballena. Está destrozadísima. You can't understand. You're not sailors. Con esto no puedo hablar, ¿eh? It's a sign. Está intentando... Mira, la está enganchando y la quieren tirar al agua. Real bad. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. They can't understand. Damn stupid. Mira, medicina. The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Only a specialist would know what killed it. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. You can see that I'm busy, can't you? You can't understand. Don't Vale. put that beast back in the water, you shysters. You're Y con esta gente crazy. no puedo hablar y supongo que no me dejarán avanzar por aquí, ¿no? Para adelante. Damn stupid idiots. Forget it. Nobody listens to us anyway. Vale, vale. Los lugareños tienen supersticiones de marineros y devolver una bestia esa al agua es mal augurio. Vale, tengo que entrar al bar, pero voy a ver qué hay aquí. You can stay to watch if you want. You can pick up the pieces. Come on, you bastard! You'll see what a true sailor's got in his belly. You hear ¿Van a that? pelear? You bilge rats don't scare me. What did he call us just now? I said you were a bilge rat. And even a Mira, lapas. Lapas sifilítica. Lapas sifilítica. hidden in the fog. Ese me lo guardo, Lapas sifilítica. Mouth once and for all. Optimistic. ¿Y la pelea para cuándo? Are you stupid or what? Even your captain told you not to stick your noses around here again. Nothing for you here This either. isn't your home, Beat you it. bunch of sand crabs. No me deja pasar, Where we want. ¿Tú que eres policía? ¿Tú que eres policía? Nothing for you here You're either. already. Hijo de puta. Beat it. No, si fuera esto el Skyrim le meto un martillazo en la boca. Prohibition is just a joke around here. That suits me fine.
Prohibiciones. Mira, mira, mira. Mira, Eso está curioso. Eso está curioso. Ver eso me resulta curioso. Más tarde. Tiene un purico para mí. Tiene un purico. Me he quedado sin tabaco. Tiene todo un purico. Te veo. Me decía un pedazo de porro, Vamos, vamos por ese. No quiero pipa, quiero un porro. Aunque bueno, si lleva hierba, la pipa, también me vendría bien. Vamos a estar más. ¡Ah! Dios, qué estoy pegado. ¿Están cantando? Están cantando, Dios, qué escupitajo me ha metido. A ver, te escupo yo a ti, hijo de puta. Vamos, le miro un escupitajo entre ojos. ¡Toma! Hey, be careful. Cuidado, que te caes. Dios. Mala hostia, Se la ha devuelto. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. No soy yo quien lo ha pedido. Yet you served this man, and you can't say he's been on his best behavior. He's a regular. It was you who provoked him by turning up with your mainland manner. You mistake my manner. Me ha escupido en los I zapatos. ask nothing more than to become a regular as well, which will be difficult if you refuse to serve me. I hope you're less talkative when you're drunk. Try me. We'll see. Busco el almacén, marcharse, pedir una bebida, indagar. Pedir una Captain bebida. Fitzroy told me about a little pick-me-up. You want a drink? I wouldn't say no to a glass. Try this. Que se, yo que sé, voy a pedirle algo de beber al hombre, ¿no? Que se le. Yo que sé, que no llegue yo y venga a pedir información, ¿sabes? Venga, dame una copica, no sé qué, y nos I ponemos a think hablar. we'll get along well. Está buena, Pedir otra bebida. I Aquí no hay didn't ley expect to seca. find alcohol on this island. What's the source of this miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. She'd know it anyway. Anything else? O sea, que el que trae alcohol a la isla es secreto, no se sabe. Indagar. The La stranded ballena. whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. Ah, le estoy preguntando sobre el bar, vale, vale. Reminds us of the golden age of dockwater, when our whalers left for long months and came back sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. No, porque ahora parece que va a comer la puta mierda. Indagar sobre Sarah What can you Hawkins. tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. No le gustaban los cuadros. Es como yo, dice, ¿cómo puede ser una persona rica con tu puta mierda de cuadros? A ver, es cierto que eran extraños. No es hablar mal si es cierto. No hablemos más de Sarah Hawkins. Bueno, no es hablar mal si es cierto, ¿no? Si no te gustan los cuadros, no te Her gustan. vision. Was it so terrible? Way I see it, the truth is really a question of point of view. Pues What si do no you te gusta, mean no by pasa nada. No es Do pecado you que no te still guste algo. trust the truth after a bottle of whiskey? Lo Her cierto es que eran style made her extraños esos cuadros. famous. How would you describe it? Tortured? Yeah, well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world?
So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself. Make up your own mind. Alguno visto. I've got what I need. Anything else? Sí. Volver. Busco el almacén 36. Do you know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Otro que me dice que no vaya. First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Oh. Screams, that sort of thing. Me gusta. Quiero ir. And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? That'll No. be all for now. Ay, perdona. No quería echarme. Vamos a investigar un poco este bar. Mira este. Tío, mira el brazo. Mira el brazo. Hola. Estoy viendo. Te estoy viendo cómo lees. ¿Qué te pasa, Di? Nightmares. Can hear things and voices whispering. We'll follow Tiene its pinta de leader estar and appear poseído, in vamos. various locations, gifted with its own consciousness. Until it Mínimo, finds a mínimo new por leader. Satanás. Mínimo por Satanás. Estás loco, ¿eh? Tú estás loco. No me he enterado lo que ha dicho. That's it. Maybe we should let him take it. No. No, the risks are too high. It's a book, after all. Pure knowledge. Sí, bueno, si yo escribo... Entonces yo escribo ahora en un libro. Las vacas vuelan. ¿No? Y lee a alguien dentro de 500 años ese libro. Es cierto, ¿no? Las vacas volaban hace 500 años. ¿Sabes lo que haría yo con ese libro? Me haría canutos con ese libro. Buenas tardes. Creo que ustedes se lo pasan muy bien, ¿eh? He venido a ver si se callan. True sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's No, true. ya. It's a Y reminder alcohol of the tampoco. time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. El fin de la era de los balleneros. What brought whaling to an end? The whales, of course. They all disappeared. You exhausted the Desaparecieron, ¿no? stocks. Las You could cazas say pictóricas, that, hijo de yes. puta. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. The one of the miraculous catch. Exactly. ¿Qué I've canción never es esa? heard this song before. Only people Si la from here dejaron las putas ballenas tells casi the story extinguidas. of the ¿Cómo va a encontrar? miraculous Si no hay. catch. It's a local legend? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Ah. Where's the proof? We're the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Os podríais haber comido las pollas los unos a los otros. Y así no pasabais hambre. What report? The one that's framed right behind you. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? I bid you Borracho. farewell, gentlemen. Good night, stranger. So ¿Y tú qué sabes? Si estaba deliciosa. Porque te lo dijo tu abuelo. A mí mi padre me dice, los callos están buenos. Y a mí me dan asco. Y mi padre dice, están buenos, están buenísimos. Están buenísimos los callos. Y yo digo, me da asco comer callos. ¿Qué pasa? Porque mi padre diga que están buenos los callos, tienen que estar buenos. Me estoy meando. Me estoy meando. Me estoy meando. No puedo dar una patada a la puerta. ¡Me estoy meando! Buenas tardes, señorita. ¿Qué está fumando usted? Aquí todo el mundo fuma. What you looking at, stranger? Ese pedazo de puro que llevas en las manos. I've rarely seen a woman who can hold her liquor so confidently. What gives you the right to judge me? Ah, it was a compliment. So what? Let me drink, stranger. I Estaba told you to ligando. beat it. Mierda.
Le podría haber dicho que hace una chica como tú en un sitio como este. También estaba la frase esa, pero he preferido decirle borracha. Charles Hawkins was a heavy drinker. And a debtor. Charles Hawkins, ¿eh? Mira, está apuntado, ¿eh? Debe dinero. $60, $68, ¿eh? Comparado con los otros, mira, uno debe 6, el otro debe 9, el otro 12, y este 60 o 68. Porque es que él también, este no sabe escribir. No sabe escribir ni los putos números. Vamos a hablar con Fitzroy. ¿A qué información tiene? ¿Puedo cerrar? Broken. ¡Ha llegado! This place seems half abandoned. Sí, no, esto está todo roto. Este lugar está roto entero, completamente. Fishing ¿Esto qué es? equipment. Could do with some rust remover. Ay. Me estoy meando. Gracias. Gracias a Dios. Qué a gusto me queda. No me lavo las manos. No vale. A souvenir from a more prosperous era. I guess this blackboard hasn't been wiped for more than 70 years. El barco. The Scylla. La pinta. La pinta. It finished up beached at the entrance to the harbor. Ah, este es el Scylla. Este es el que se vea. El que hemos visto al entrar. Y se puede entrar aquí, subir y todo. Al cabrón aquel le da igual. Se la pela todo. Un libro. Este segundo volumen es una guía sobre ética y buenas prácticas para personal médico. Y me lo quedo, ¿eh? Pero no le sube la medicina. Llevo 2 libros de medicina. Bueno, voy a subir para arriba. Ya que no me dicen al tío, voy a subir para arriba a lo que es. Caracolas. Y almejas. Ostras. Pedazo de almejotes, ¿no? Estos son los que hacen las perlas. This man, qué cara más dura, ¿no? El tío, como sube y... Este hombre y Fitzroy podrían ser gemelos. Fotografía del Capitán Fitzroy. Esta fotografía de un hombre que se parece al Capitán Fitzroy pone en el puerto de un barco. Tiene una pata de palo. Para coger a su padre o su abuelo. What a macabre souvenir. ¿Por qué? ¿Qué? ¿La pata de palo? ¿Es un remo o la pata de palo? ¿O un catalejo? ¿Qué puta mierda es esto? Mira, mira, es que tiene como articulación, ¿eh? A lo mejor sí que es una pata de palo, no sé. No sé, qué cosa más rara. Bueno, vamos a hablar con este hombre. Espérate, que aquí hay más cosas. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman, Cat. Los términos de nuestro acuerdo están bien claros. Mantener a sus hombres bajo control. Provocarnos es un lujo que no puede usted permitirse. No hace falta que responda a este mensaje. Limítese a pagar a su portador. Cat. Han memorizado, ¿eh? Una nueva pista. No lo coge, simplemente lo memoriza. Vale. Buenas tardes. Aquí estoy de nuevo. Estoy aquí de nuevo. Vale, pues ya está. Bueno, capitán. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. Vale. Aquí. These manifests are Dios. signed by Charles Hawkins. But that's all I'll get from them. Dios, cuánto papel, ¿no? Y ya está. Solo unas pocas fechas son legibles aún.
1890, 1907 y una última, medio borrada. El resto del documento está tachado. ¿Quién tendría interés en ocultar esta información? Hermano, para tachar, quema el papel y ya está. O ponerte ahí a tachar todo lo que pone en el papel, quémalo y ya tomas por culo. Bueno. Entonces, ¿qué, From Capi? here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Documento ilegible. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? Pista desbloqueada. Pensé que la pesca cesó en 1847. I'm surprised Charles Hawkins had goods to store, knowing that whaling stopped in 1847. I see that you're interested in the history of our island. Indeed, maritime activities ceased altogether at the end of the last century. I imagine that the Hawkins family had other types of contracts. But you don't know with whom? No, it was none of my business. Darkwater. Yo sí que puedo preguntar cosas, ¿no? He visto la horca del muelle. I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. Killer whales don't have many known predators. That's true. And normally, they're not found around here. But, you're gonna take me for a fool. Give it a try. Con la horca no se mete nadie, en el mar. The depths. Trenches that plunge into the earth and that shelter creatures unlike any other. You're talking about mythology. Ha! Indeed, you're right. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. Sí, la policía aquí parece un poco tonta. Como en muchos sitios. ¿Qué es esto que de la pesca milagrosa? El hombre se afuera de los... ¿Quién es Cat? ¿Qué es esto de la pesca The milagrosa? miraculous catch. Is it a local legend? Ah, de eso me han hablado los borrachos. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailor's return to Darkwater Harbor. It's displayed on a wall of the stranded whale. I was looking at your photograph. The one of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. Era una pata de palo. Y Cat. I found a threatening letter, signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Esta pregunta no me ha gustado, ¿eh? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. Vale, volver. Preguntar por el I'm almacén looking for 36. warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it.
¿Dónde está el guardia? Understood. Me You imagino. know who the building belongs to, don't you? Me subestima. It belonged to the Hawkins family. Precisely. Ship owners from father to son. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. Vale, ya está todo hablado. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Perfecto. Seguimos moviéndonos. Aquellos me dejan pasar. Estos me dejan pasar. Estos siguen diciendo exactamente lo mismo. Pero la ballena la han movido, ¿eh? La orca la han movido. What could have done so much damage? You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. ¿Qué? ¿Va bien? ¿Has pillado algo? Hostias, qué rápido la ha recogido y la ha lanzado, ¿no? Mira, 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 mira cómo se mueve, mira cómo se mueve. ¿Se teletransporta? ¿Se teletransporta? Ahora se ha bugueado. Toma. Madre mía, tío. Se lo podrían escurrir un poco más. Vamos a ver qué hay por ahí. ¿Y se puede entrar? Está todo pinta rajeada, ¿eh? ¿Qué coño? El faro. St. Brendan. San Patron saint Brendan. of sailors and travelers. Desecrated. I can't even say which language it's written in. Lo han profanado, ¿eh? Han profanado. I've no Profanado. idea what it says. San Brenda. 484 al 577, ¿eh? Lo harían santo por todos los años que vivió. En aquella época, vivir 90 años. Te morías con un puto resfriado, te morías. Más tarde. Cangrejo. 2 cangrejos. Para cocinar. Como el puto juego de anoche. Cocinando cangrejos. Con las piernas rotas. You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. Borrachísimos, ¿eh? Yo jamás... ¿Quién es San Brendan? Acabo de llegar, idiotas. I Yo jamás habría hecho tal respect cosa. your beliefs. Our beliefs? You mean you don't believe in God? That's irrelevant. That's what you think. There's San you, Brendan no our es Dios. beloved statue, and then those 2 bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them. What brings you to dark water? Vengo de viaje de sexual. No me deja decirlo. ¿Quién son estos tipos que montan 2 guardia? guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. Otra vez la Cat. Only they would kill each other. La del cigarro. La chula del cigarro. ¿Quién va a ser Cat? La borracha del bar. Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all.
That ¿Qué pasa, San statue Brandon? represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be mi looking pueblo no hay down San at Brendan. us like all townspeople do. St. Brendan. He protected whalers and fishermen like us. Until Que no sé those quién es ese. assholes defaced him. Eso a mí no me lo han enseñado en catequesis. Yeah, that's where we live. Our boat. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. No tienen Isn't it a trabajo. bit early for alcohol? We got nothing better to do anyway. There's not much work. Fitzroy gives... So? Que sí, que si no hay trabajo, pues vamos a borracharnos. I've Venga, taken enough marcharse. of your time. Que echéis peste. See Echéis you peste. later. Echéis peste, se huele a través de la pantalla. A ver, entonces esto todo yo me imagino que no me van a dejar pasar, ¿eh? Y me tengo que colar. Me tengo que colar. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Mírame. Mira, que lo voy a escuchar. Not even. And don't go looking there. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Voy a escuchar. Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Vale, he escuchado, pero no me he enterado. Pero no puedo hacer nada, vale. Entonces puedo hablar con estos, pero por allí también había más camino, ¿eh? ¿Qué dices? Muy buenas tardes. Where do you think you're going? Hay más gente interesada en el Who are almacén. these others so interested in the warehouse? And why would I tell you? Puede que tenga que ver con mi caso. You and I are Elocuencia. on the same side of the law. Oh, yeah? You don't want to know the truth behind this case. Are you saying our work was not up to snuff? Para Forget nada. it. I Que hace aquí thought la that the policía. Hawkins case had been closed. That's true. So what are you doing on guard duty in front of this warehouse? Who's asking the questions here, the cop or the tourist? Pedazo de barba patilla calva que lleva el tío, está guapísima, me gusta. ¿Qué sabe del caso Hawkins? What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Este está metido, Don't Este get está it metido de into your alguna head manera. to go wandering Fue el around que up investigó. there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. Por aquí no puedes salir, Aquí hablas con estos dos, a ver, entonces. Who's this guy? No idea. You better keep it shut. ¿Qué pasa aquí? No way, we don't have a clear cut. What's with Buenas you tardes. wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, a lot of you. It'll stink less. El pasadizo que lleva el almacén Hawkins. Me envía Cat. Indagar. I went to see the statue of St. Brendan. What makes you think we did it? We're bootleggers, not savages. Who do you think defaced the statue? What do I know? They could have done it by themselves. The sailors. Who else, in your opinion? And who's interested? So, who are you? Are you stupid or are you doing it on purpose? Everybody knows us on Darkwater. I've just arrived. Let's just say we're standing guard for the owner of the site. And we let no one enter her property. ¿Trabajan para Cat? She's your boss.
What? You listen through keyholes? De las She's ventanas. the boss, yeah. She says who goes in or not. Shut up, you dummy. You wanted to know that you also talk too much. She must be quite intimidating if she can make two men like you tremble. She redid the smile at the last one who wanted to get in. I hope he had a good dentist. No, you don't understand. She really cut him a new smile. But he only smiles with the left cheek. Le tienen mucho miedo a esa tal She Kat. sounds frightening, your boss. And she doesn't like to be talked about behind her back. El pasadizo lleva al almacén Hawkins. I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's going to be complicated. No, it's very simple, in fact. Fuck off. I don't give a fuck damn off tu about puta your madre. racket. I just want to get into this warehouse. And we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting... Pues me envía Kat. I've got to get inside. It's your boss who sent me. Oh, yeah? And why didn't she say Porque anything estáis to aquí. us? She sent me to see who's filching her stock. I don't know what you're talking about. You got no proof to back up your claims, and I'd advise you against snitching. Tranquilo, If I can't get rid of those two, I'll have to look for another way. Tranquilo, 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 que te meto sin cabezazo. Bueno, a ver. Esto no me dejan pasar. Podría entrar, hablar con Kat. A ver. O... ¿Y esos? ¿Son los que veían allí? No, son otros, O ir para allá. Que también puedo ir ahora. We're no longer at home on our own island. Un poco la mierda. It's not worth the effort. Otro. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. Vale. ¿No le tiene miedo a su jefa? I've seen the kind of messages their boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Everyone's scared of that woman. She's not interested in small fry like me. You, on the other hand, nose around too much, you'll have dealings with her. ¿Qué hacen aquí estos This contrabandistas? warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. If you want to know more, go ask the captain. Good. Thank you. I shall take my leave. Bueno, hasta luego. Inútil. Vale. Cerradísimo, así porque sí, un coche aquí aparcado, todo mal aparcado para que no pueda pasar. Para que yo no pueda pasar. La habilidad percepción te permite detectar objetos escondidos cerca de ti. Cuando los encuentre el icono de detección, no sé qué, no sé cuánto. Lo veo, lo veo abajo a la izquierda. ¿Esto qué es? ¡Oh! Palanca activa un mecanismo. A handle. It must come from these old winches. It looks like there's a way in under this grate. Madre mía, hermano, no me meto yo ahí. Ay. 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 I could use this old... Que sí. Con la manivela.
¿Cómo lo de la manivela? No me deja darle, ¿eh? No hay nada, marcharse. Ay. No me deja, ¿eh? No me deja usarla. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay. Solo marcharse, ¿eh? No me deja usarla. ¡Tengo un mechero! Triángulo. Tú lo flipas, ¿eh? Mechero infalible. A ver. Me falta algo, ¿eh? Yo creo que me falta algo. A ver, mi sentido arácnido me avisa por aquí. ¿Esto A qué es? whale vertebra. This place is full of junk. Una vértebra de ballena. Aquí hay algo. Esta pieza permite levantar y mantener en alto cargas pesadas. A ratchet device. Exactly what I need. Vale, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Con la carraca levanto y se mantiene arriba. Instalar la carraca. Marcharse, me falta algo. ¿En serio? ¿Aún me falta algo más? ¿En serio? Sí que necesito yo cosas, ¿no? Para subir esto. ¿Qué más me hace falta? ¿Una servo armadura? ¿Qué pasa aquí? Seguimos buscando. Buscando cosas que no sabemos que necesitamos. A ver, esto se me está iluminando. Tiene que haber algo más por ahí. Mira. Engranaje forma parte de un Should mecanismo. be possible to mount this cogwheel on the winch. Ahora sí, hostias. Ahora sí. Ahora sí. Ah, vale. Ahora abajo a la izquierda me sale un OK. Como que ya tengo todas las cosas que me hacían falta. Vale, vale. Tirar la manivela. Looks like everything is in its place. All that's left is to try to turn this handle. Dale duro. Damn, I broke it. Puto inútil, tío. Puto inútil. Puto inútil. ¿Ahora qué? Vale. Me se ha roto, ¿eh? Me se ha roto. Entonces, ¿qué hago? Se ha roto eso. Mierda, me voy. Well, well. A little mouse has got lost on our turf. You're not only inquisitive, Mírala. you're also Mira, Kat. stupid. What gave you the crazy idea to come onto my turf? Your turf. No tenía ni idea. That's news to me. For a guy who has no idea, you've been doing a fair bit of poking around. My men saw you staking out the Hawkins warehouse. Is that against the law? I'm no idiot, detective. I'll tell you how things work around here. I Explícame porque no me decide who entero. comes in and who stays out. And anyone who doesn't respect my rules, I punish them. Espero que sea con látigo y cuero. Con que Is ustedes your Kat. name Kat? What of it? Maybe we can come to an understanding. No los voy a pegar. Maybe. Or maybe not. Cuidado, cómo mete la tía. Hermano. Get this joker out of here. He might have a little trouble walking on his own. Hermano. Buen veterano de la Primera Guerra Mundial. Está una I'm paliza. getting careless. Una tía de Didn't see 1,60 m. that coming.
If I want to get into this warehouse, I'm gonna have to deal with her. Me han dado una puta paliza y me han dejado aquí en una esquina. ¡Ah! ¡Mis huevos! ¡Ay, mis huevos! ¡Me duele los huevos! ¡Me duele los huevos! Bueno, pues nada, me ha dado una paliza y tengo que ir a hablar con ella, ¿no? Vale. Ahí sigue estando el coche, la puerta del bar ahora está abierta. No está. Ah, espera, no, estaba aquí. Another break? Buenas tardes. One of those damn sailors came looking for trouble again. But he won't try again anytime soon. We gave him a good hiding. So you said to yourselves that after such a feat, you could abandon your post. It's just a little drink. We taught those guys a lesson. Hey, Mitchell. A drink for our new friend. I owe you. You don't know how to fight, but at least you've got guts. Yeah. Aching guts. Huh. I've got them too. But you don't hear me whining like a pooch who's lost its leash. You didn't back down. Something that I respect. So understand by that, if I catch you again, you'll carry a more permanent reminder of our encounter. Tell me, what brings you to Darkwater? I'm investigating the deaths of the Hawkins family. It's very nice of you to tell me the truth so openly, but it's also really stupid of you. You really don't seem to know the area. Let me give you a little advice. If you want to survive more than a day in this rat hole, avoid talking about them to the first people you meet. ¿Qué pasa? ¿Es que la ha matado alguien? I've got a few questions about the island. I'm not here to give you information. Mitchell will tell you what he wants to tell you. Is that more dangerous than having a drink with you? I'm not kidding. The old families, they were here long before us, and they'll be here long after we are gone. The old families? The descendants of the first whalers. These people truly worship their ancestors. I need to get into the Hawkins warehouse. You're out of luck. It's on my turf. It's precisely for that reason that I've come to see you. Are you pulling my leg? Think it over. I've seen what you're capable of. And you didn't miss me. I accept the compliment. Well, I see you're serious. To be honest, as long as it doesn't interfere with my business, I don't care. But I'll go with you, to make sure you don't stick your nose into things that don't concern you. Sounds honest to me. I'm not finished. If I do that for you, if I let you onto our turf to conduct your little affairs, you'll be indebted to me, and I guarantee that I always collect on what I'm owed. Think about it. I help you, you'll owe me a favor in return. Do you accept? O sí o no. Imagino que me podré colar por mi propia cuenta, a lo mejor. Pero Do I have a choice? Me quiero ir con ella, quiero ir con ella. We always have one, detective. Follow me. Nobody questions your authority here. I was given to believe that Fitzroy stood up to you. That dope tried to save face in front of his sailors. They revere their brave captain as they do their old statues. But sooner or later, all statues get buried in bird shit. And nobody cares. And the police? They do nothing to stop you? The local cops? The cops drink like everyone else, sweetheart. They know where their interests lie. Apart from that pig-headed Bradley. I don't know whether to admire his stubbornness or to have pity on him. Get it. Nobody listens to us anyway. That's no way to treat an omen. Oh, yeah? He's gonna get us into trouble. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. Dice lo mismo, dice lo mismo. No paran de decir lo mismo. Llevan 2 horas ahí, rajando de lo mismo. It's fine. He's with me. Oh, okay.
Así que puedo pasar, con la jefa, doctor. Eres muy doctor. Eres muy doctor. Creo que es ahí dentro donde me he caído, Digo, donde estaba la eso. ¿Qué me ha dicho? No me he enterado. Pura mierda, Es aquí, este pueblo es pura mierda. That's how it's done. Do I still need to hold your hand? Or do you think you'll get by on your own now? Don't Te viene, tengo miedo. Good. Tengo miedo. In that case, I'll leave you. I've done enough mothering for now. Tranquila, Tranquila, que solo me ha acompañado a venir aquí a la puerta. ¿Esto se puede enchufar? ¿El mechero? No. Ugh, this place stinks. Como el resto del pueblo. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Para reconstruir una escena, mantel L2R2. Reconstruyendo la escena. Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? It smells as bad as it looks. Pues ya va. La peste que tiene que echar eso. Can't sleep. I know how that feels. What happened here? Le metieron un puñetazo al espejo. Ya está, solo eso. Solo me... El flash ese y se queda ahí y ya está. Esto está en verde, Whoever hid it here seems to worship Sarah Hawkins. What just happened? Did I imagine? No, no salgas. What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing here? Alguien que dormía aquí tirado, Sería el Charles Hawkins, que estaba loquísimo perdido. Bebía mucho. No, quería leer esto. Quería leer esto. Quería leer eso. No, no puedo entrar otra vez en el modo este. ¿Qué mierda? No puedo entrar otra vez en el modo y no puedo leer esto. ¿Qué puta mierda? ¿Qué puta mierda es esto? ¿Qué puta mierda? L2R2. No me deja entrar en el modo... Joder. Creo que eso era importante. Así puedo leerlo. Le Petit Parisien. El pequeño parisino. Mierda. No lo puedo leer. No lo puedo leer. Su puta madre. Sa puta merde. Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is Oh. there anyone in there? Pilladísimo, You! Don't move! You again. Ay. I told you to stay away from this warehouse. Podemos ayudarnos mutuamente. No soy el único interesado en Hawking. Amenazar. Psicología. You seem like a competent officer. We should help each other. You're trying to manipulate me, Mr. Pierce. I hate to be taken Joder. for a fool. No, solo quiero que me dejes investigar tranquilo, hermano. Let me take a more direct approach. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait.
Wait, I know it. Let me guess. It was in the Hawkins mansion. Precisely. You can still see the burn marks. There's no doubt about it. I must admit that you seem fairly competent. But I can't allow you to stay here. I've seen enough. It's the Hawkins mansion that interests me now. Of course. You want to go back along his trail. I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Me vas a llevar a la mansión. Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Me lleva solo. Her again. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why, you... Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? I thought I'd straightened you out, mister. I am disappointed, but we'll meet again. La cicatriz esa que lleva en la cara se la hizo ella. Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Oh. Capítulo 3. Jardín de la mansión de los Hawkins. Pierce consigue entrar en el almacén. En el lugar supuestamente abandonado. Hay sospechas. No, sorpresas. Signos de ocupación reciente y una pintura parcialmente quemada. Su búsqueda se ve interrumpida por el agente Bradley, pero Pierce logra convencerlo para que se una a la investigación. El agente de policía acepta llevar al detective a la mansión de los Hawkins. ¿Lo he convencido? ¿Cuándo lo he convencido? Si me ha mandado a la mierda. Me ha dicho que no lo intente manipular. Tío, vaya cara, ¿no? Vaya el personaje también. Todo cicatriceado. Hostia, hay alguien ahí, Cuidado. ¿Hay algún loco? Well, here we are. Hawkins Mansion. Mal rollo. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Vale, pensé que la mansión se había incendiado. El lugar está en ruinas. Conoce muy bien el lugar. No perdamos el tiempo. ¿Algún peligro del que deba estar al tanto? No es el primero que menciona a Winchester. Your partner Andrews warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? Pensé que la mansión se había incendiado. No puedo preguntarle. No puedo preguntarle, No me deja preguntarle esta. Me falta percepción, creo, Investigación profesional. Conozco muy bien el lugar. Who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it.
It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? I Lugar don't tan ruina. believe the fire is the only reason this house is in such a state. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. It's got nothing to do with Charles Hawkins' debts. Ha! You've already begun to nose around, it would seem. So, since you already know it, the Hawkins family couldn't afford the upkeep of this house. It remains to be seen what they did with all their money. I wager it was Charles Hawkins' travels. Let's go up there. Unless you still have questions. Bueno, creo que sí que tengo. ¿Algún peligro del que deba estar I al prefer tanto? to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Empieza a salirme vampiro y cosas de eso. Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though Tío, he's a conseguir una remarkably estaca sturdy y man, así. given his age. Matando vampiros. True force of nature. Como en A Buffy. sad old man Igual que en doesn't Buffy. worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? No perdamos el tiempo. Falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Why not? You can help. Right. Si tiene que morir alguien, mueres tú. Partida guardada. Llega a la mansión de los Hawkins. Lo voy a dejar por aquí. A ver. Inventario. Tengo mechero. Ya está. Pistas. Joder, quería coger el periódico. Quería coger el puto periódico. Darkwater. Más gente. Muerto. Simon Hawking. Roy Mitchell. El propietario del bar. El capitán, James Fitzroy. Kat, la jefa de Lampa, con 24 años. Venga ya. Agente Bradley, 37 años. Agente de policía. Tengo puntos. Tengo 4 puntos. Tengo 4 puntos. Qué idiota. Vale, 3 puntos de percepción. Y de psicología. Ya está. Añadir. Añadir. Eliminar. Añadir. Volver. Validar. Options. Sí. Y de cordura. Estable. Confías en tus habilidades y en tu mente cartesiana. Cartesiana, ¿eh? Así que dirigirás la investigación siguiendo los hechos, tus convicciones, tu percepción de la realidad. Tus conclusiones son lógicas y fiables. Caso, el agente Bladel nos lleva a la mansión de los Hawkins, atravesando la acantilada de Darkwater. El caserón, al borde de una cima escarpada, está orientado hacia el faro. Parece que hace tiempo que ha abandonado el lugar. Bradley me habló del guardés que aún vive allí. No creo que nos impida llegar a la mansión. Perfecto. Pues nada, aquí lo dejo. Aquí lo dejo. Luego, más tarde o mañana, no sé. Sí, luego, más tarde seguiré un rato. Está interesante el juego.